Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, hoy les traigo un vídeo que sinceramente me tiene echando chispas. O bueno, más bien, me tiene con una sonrisa de oreja a oreja porque la respuesta de Demet Özdemir es simplemente épica. Para los que no la conocen en serio, pero bueno, no se preocupen, Demet Özdemir es una actriz turca súper talentosa, famosa por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Doğdu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Es una de las actrices más queridas en Turquía y cada vez más, también en el resto del mundo. Y como suele pasar con las figuras públicas, no está exenta de críticas y, lamentablemente, de insultos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien se atreve a ir demasiado lejos? Pues, Demet responde. Y lo hace de una manera que nadie esperaba, una respuesta que te dejará con la boca abierta literalmente. En este vídeo vamos a sumergirnos en ese momento épico, vamos a analizar la situación, el contexto y sobre todo, la genialidad de la respuesta de Demet. Y por supuesto vamos a hablar de la importancia de saber defenderse, de no quedarse callado ante la injusticia y de cómo responder con clase y elegancia, aunque te hayan lanzado un insulto directo a la cara. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si te gustan las historias con garra, si te interesa el mundo del espectáculo y sobre todo, si te encanta ver cómo alguien le da una lección a los haters, este es tu vídeo. Prepárense para escuchar la historia completa. Y antes de que empecemos, ya saben, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Dale al botón rojo o activen la campanita y acompáñenme en esta aventura. La historia comienza, como muchas veces, en las redes sociales. Demet Özdemir, como cualquier persona con una gran base de seguidores, recibe comentarios de todo tipo. La mayoría son positivos, elogios, muestras de cariño y admiración por su trabajo. Desde comentarios que resaltan su belleza, su talento actoral, su estilo, hasta mensajes que expresan gratitud por el impacto que sus personajes tienen en la vida de sus seguidores. Pero inevitablemente también están los trolls, los haters, esos personajes que se esconden detrás de una pantalla para lanzar insultos, críticas destructivas y comentarios malintencionados. Estos trolls operan con diferentes motivaciones, desde la simple búsqueda de atención y el deseo de provocar, hasta la envidia y la frustración personal proyectadas en el blanco de sus ataques. Las redes sociales, aunque conectan al mundo, también proveen el anonimato que algunos individuos aprovechan para expresar su negatividad sin temor a las consecuencias directas. Este anonimato, combinado con la facilidad de acceso y la viralización instantánea, crea un caldo de cultivo perfecto para el acoso cibernético. En este caso, la situación fue un poco más allá de lo normal. Se trataba de un comentario o más bien, de un insulto directo y bastante desagradable. Imagínense algo personal, ofensivo y que buscaba, claramente, herir a Demet. La verdad es que no voy a reproducir textualmente el insulto, porque no quiero darle más visibilidad a ese tipo de comportamiento. Pero sí les puedo asegurar que era algo que iba dirigido a humillarla, a menospreciarla y a hacerla sentir mal. La naturaleza específica del insulto, aunque permanece en la sombra por respeto a la integridad de Demet y para no fomentar la difusión del odio, es crucial para entender la valentía y la inteligencia de su respuesta. Era un ataque que buscaba erosionar su autoestima, dañar su imagen pública y socavar su éxito. Muchos, ante una situación así, optan por ignorar. Es la estrategia más común, no darle importancia, no alimentar al troll, dejar que se quede solo con su veneno. Otros directamente bloquean y borran el comentario. Esta estrategia, aunque puede ser efectiva a corto plazo, no siempre resuelve el problema de fondo, ya que el acosador puede simplemente crear una nueva cuenta y continuar con sus ataques. Y por supuesto están los que responden con ira, con insultos, entrando en el juego del hate. Esta reacción, aunque comprensible, puede llevar a una escalada de la situación, alimentando el conflicto y perjudicando la propia imagen. Responder al odio con odio rara vez es una solución efectiva, y a menudo solo sirve para desgastar emocionalmente a la víctima. Pero Demet, demostrando una vez más su inteligencia y su buen hacer, eligió un camino diferente. Ella no se quedó callada, pero tampoco cayó en el juego del insulto por insulto. Su respuesta fue simplemente perfecta. Este es el momento que todos estábamos esperando, la reacción que convertiría un acto de crueldad en una lección de resiliencia y elegancia. ¿Y cuál fue la respuesta épica que nadie esperaba?
Pues, queridos amigos, la respuesta fue, una foto. Sí, una simple foto. Pero no cualquier foto. Era una foto suya, radiante, sonriente, luciendo espectacular. En la imagen Demet se veía segura de sí misma, feliz y sobre todo, ignorando completamente al insulto. La elección de la foto fue estratégica y simbólica. Demet no se escondió, no se victimizó. En lugar de mostrar vulnerabilidad, exhibió su fortaleza, su alegría de vivir y su bienestar. La foto era una declaración visual de independencia, un mensaje claro de que el odio no la había afectado. La foto por sí sola, ya era una declaración de intenciones. Era una forma de decir, me resbala lo que digas, soy feliz y sigo adelante. La imagen por sí sola contenía una poderosa narrativa, la de una mujer que elige vivir plenamente independientemente de las opiniones negativas externas. Pero lo mejor de todo, fue la leyenda que acompañó la foto. Esta fue la guinda del pastel, el elemento que elevó la respuesta de Demet a la categoría de leyenda. La leyenda, escrita con una elegancia y una sutileza impecables, decía algo así como, recordatorio amable, la felicidad es la mejor venganza. ¡Boom! Mic drop. Palabras mayores. Esta frase aparentemente simple encapsula una profunda filosofía de vida. No se trata de desear el mal a nadie, sino de demostrar, a través de la propia felicidad y el éxito, que los ataques de los demás no tienen poder sobre uno mismo. La felicidad en este contexto se convierte en un escudo protector, en una armadura contra la negatividad. Es la prueba viviente de que uno es capaz de superar la adversidad y encontrar la alegría a pesar de las circunstancias. Con esa simple frase, Demet no solo desarmó al jate, sino que también le dio una lección a todos nosotros. Demostró que la mejor manera de responder a la negatividad es con positividad, con amor propio y con la firme convicción de que la felicidad es lo más importante. No cayó en la trampa de la confrontación, sino que optó por una respuesta que la elevó por encima del ataque, demostrando una madurez y una inteligencia emocional notables. La reacción de sus seguidores fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de admiración y de felicitaciones a Demet. La foto se viralizó y la frase «La felicidad es la mejor venganza» se convirtió en un himno para todos aquellos que han sufrido insultos, críticas y ataques injustificados. La resonancia de esta respuesta fue tal que trascendió las fronteras de Turquía, llegando a una audiencia global que se sintió identificada con el mensaje. ¿Pero por qué fue tan efectiva esta respuesta? ¿Qué la hizo tan épica? Bueno, creo que hay varios factores clave que la convirtieron en algo memorable. La combinación de la foto, la leyenda y la personalidad de Demet creó una tormenta perfecta de impacto. En primer lugar, la simplicidad. A veces las respuestas más efectivas son las más simples. Demet no necesitaba escribir un discurso largo y elaborado para defenderse. Con una foto y una frase corta, concisa y contundente lo dijo todo. La economía del lenguaje, la brevedad y la claridad del mensaje, lo hicieron aún más impactante. No se perdió en detalles ni en justificaciones, sino que fue directa al grano, transmitiendo un mensaje claro y poderoso. En segundo lugar, la elegancia. Demet no se rebajó al nivel del jate. No respondió con insultos ni con agresividad. Mantuvo la compostura, demostrando una madurez y una clase que la hicieron aún más admirable. No se dejó arrastrar por la negatividad, sino que eligió una vía de comunicación que reflejaba su valor y su integridad personal. La elegancia en la respuesta es clave para la persuasión y el impacto. En tercer lugar, la autenticidad. La foto y la frase reflejaban la personalidad de Demet, una persona alegre, positiva y que irradia felicidad. No era una respuesta forzada ni impostada, sino un reflejo genuino de su forma de ser. La autenticidad es la clave para conectar con la audiencia. La gente valora la honestidad y la coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra. La autenticidad de Demet hizo que su respuesta fuera aún más creíble y resonante. Y por último, el mensaje. La felicidad es la mejor venganza, es una frase poderosa, que nos invita a priorizar nuestro bienestar emocional por encima de cualquier ataque. Es una lección valiosa, que nos recuerda que no podemos controlar lo que dicen los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. La frase se convirtió en un mantra para muchos, en una guía para afrontar las adversidades. Es un recordatorio constante de que la felicidad es una elección,
y que uno tiene el poder de construirla a pesar de las circunstancias. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicar la filosofía de Demet en nuestras propias vidas? La historia de Demet es mucho más que un simple episodio en la vida de una celebridad. Es una lección universal que puede ser aplicada por cualquier persona que se enfrente a la negatividad y al odio. Primero, debemos recordar que los insultos y las críticas son inevitables, especialmente en la era de las redes sociales. Siempre habrá gente que trate de hacernos sentir mal. Es importante entender que los ataques de los demás a menudo reflejan sus propias inseguridades, frustraciones y carencias, más que una verdadera evaluación de nuestro valor. Debemos aprender a ignorarlos, a no darles importancia y a proteger nuestra paz mental. Esto no significa reprimir las emociones o ignorar el dolor, sino aprender a no permitir que la negatividad ajena defina nuestra identidad o nos impida avanzar. Segundo, debemos enfocarnos en nuestra felicidad. La felicidad es un trabajo diario, una decisión consciente. Debemos rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen, hacer cosas que nos gusten, cuidar de nosotros mismos y cultivar una actitud positiva ante la vida. Priorizar la felicidad no es un acto egoísta, sino una necesidad para nuestro bienestar físico y emocional. La felicidad nos fortalece, nos da energía y nos permite afrontar las dificultades con resiliencia. Tercero, debemos responder con clase. No es necesario entrar en discusiones, ni responder con insultos. Podemos, como hizo Demet, ignorar al jate o responder con elegancia y sutileza. Una sonrisa, una foto, una frase ingeniosa, a veces, eso es suficiente. La respuesta de Demet es un ejemplo perfecto de cómo se puede responder a la negatividad sin rebajarse al nivel del agresor. Y por último, debemos recordar que la felicidad es la mejor venganza. Cuando somos felices, cuando irradiamos alegría y bienestar, estamos demostrando que los ataques de los demás no nos han afectado. Estamos demostrando que somos más fuertes, más resilientes y más felices. La felicidad no es solo un estado de ánimo, sino una herramienta poderosa para combatir el odio y la negatividad. Es una forma de demostrar que no permitimos que los demás nos definan. La respuesta de Demet Özdemir fue mucho más que una simple respuesta a un insulto. Fue una declaración de principios, una lección de vida, un ejemplo de cómo responder a la negatividad con positividad. Fue una lección de clase, de elegancia y de amor propio. Y por eso su respuesta es y seguirá siendo épica. Es un recordatorio de que podemos elegir cómo reaccionar ante las adversidades y que la felicidad es el mejor camino a seguir. Y bueno, chicos, creo que eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya servido de inspiración, y que les recuerde que la felicidad es la mejor arma contra cualquier ataque. Espero que este vídeo sirva como un recordatorio de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la negatividad y el odio. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que necesiten un poco de inspiración. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Déjenme en los comentarios qué les pareció la respuesta de Demet. ¿Están de acuerdo con ella? ¿Cómo reaccionarían ustedes ante un insulto? Me encantaría leer sus opiniones, escuchar sus reflexiones y crear un espacio de diálogo sobre este tema. Muchas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Recuerden, la felicidad es la mejor venganza. Y hasta la próxima, cracks.